Saludos estudiantes de la licenciatura en Pedagogía y felicidades por haber concluido un cuatrimestre más. Su profesor, el psicólogo José Guadalupe, les da la bienvenida a un nuevo cuatrimestre en donde potenciarán aún más sus aprendizajes. Y os hablo desde la experiencia porque llevo ya 15 años en las aulas impartiendo esta misma materia y os aseguro que es un honor guiaros en este viaje analítico. La gran pregunta que vamos a responder a lo largo de estas semanas es muy clara. ¿Qué vamos a aprender exactamente aquí y, sobre todo, por qué es tan vital para vuestra formación como futuros pedagogos? Bueno, pues ha llegado el momento de meternos de lleno en esto y descubrir, de primera mano, cómo se transforma la mente humana cuando aprende. Fijaos en esta cita porque la metáfora del puente lo ilustra absolutamente a la perfección. A ver, la educación busca formar a las personas, ¿verdad? Pero es la psicología la que nos explica cómo funciona toda esa maquinaria interna para que dicha formación realmente suceda. Para quienes vais a dedicaros profesionalmente a la pedagogía, esta materia es, sin exagerar, vuestra herramienta fundamental. Y es que no basta con dominar el qué se enseña, es totalmente imprescindible comprender cómo aprende, qué le motiva y cómo procesa la información la mente del alumnado. Si logramos cruzar este puente de forma efectiva, nuestras prácticas en el aula dejan de ser simple rutina y se convierten en algo verdaderamente transformador. Aquí tenéis nuestro mapa de ruta para este cuatrimestre. Empezaremos con la introducción a la psicología y la educación. Pasaremos a los paradigmas y teorías del aprendizaje. Luego exploraremos cognición, cerebro y motivación. Saltaremos al contexto social y las expectativas. Y cerraremos con inclusión y diversidad educativa. Empezamos con nuestra primera parada. Bienvenidos, psicología y educación. Básicamente, esto nos deja muy clara nuestra misión principal. La psicología educativa no se queda solo en mirar desde la barrera, sino que entra en acción. Su objetivo central es entender a fondo y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya veréis que en la práctica docente es el pan de cada día encontrarse con aulas llenas de mentes súper diversas. Pues bien, esta disciplina nos da las bases científicas para diseñar estrategias pedagógicas que realmente funcionen, para detectar dificultades a tiempo y, lo más importante, para optimizar tanto el rendimiento como el bienestar emocional del alumnado. Absolutamente toda planificación en el aula debería tener este respaldo científico detrás. Pasamos al punto número 2. Paradigmas y teorías del aprendizaje. Vale, aquí vamos a contrastar rápidamente nuestros 4 pilares teóricos fundamentales. Por un lado tenemos el conductismo, con figuras clave como Skinner, que se centra a tope en los refuerzos y esas recompensas que podemos observar. Luego entra en juego el cognitivismo, que básicamente abre la caja negra de la mente para ver los procesos internos, casi como si el cerebro fuera un ordenador. En tercer lugar está el constructivismo de Piaget, que nos dice, oye, el aprendiz no es un recipiente vacío, es un constructor activo de su propia realidad. Y para rematar, el enfoque sociocultural de Vygotsky, que nos recuerda que nadie aprende aislado, necesitamos esa interacción social. El quid de la cuestión aquí es que, como docentes, no nos casamos con una sola teoría. Usamos elementos de todas ellas a diario, dependiendo de qué queramos lograr y en qué contexto estemos. Y siguiendo el hilo de cómo aprendemos, no podemos dejar de lado la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Bandura nos enseñó algo fascinante. Gran parte de lo que aprendemos ocurre simplemente observando e imitando a los demás. Es como un proceso de 4 pasos. Primero, hay que prestar atención al modelo. Segundo, retener esa información en la cabeza. Tercero, tener la capacidad física y mental para reproducir esa conducta. Y cuarto, tener la motivación para hacerlo, que muchas veces depende de si vimos que el modelo recibió un premio o un castigo. Y ojo con esto, porque significa que nosotros, el profesorado, somos un modelo a seguir constante. Moldeamos conductas todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta. Avanzamos al bloque 3. Cognición, cerebro y motivación. Para que de verdad se encienda la chispa del aprendizaje, el cerebro tiene que poner en marcha una serie de procesos cognitivos esenciales. La atención actúa como un filtro de estímulos, la percepción les da forma y sentido, la memoria los guarda, el lenguaje nos permite sacarlos fuera y comunicarlos, y el pensamiento los analiza para resolver problemas. Pensadlo bien, si alguien en clase no tiene un nivel decente de atención o motivación, o si su cerebro está medio gas por estrés o por no haber dormido bien, es literalmente imposible que todos estos engranajes funcionen y logremos mantener a esa persona involucrada en la clase. Y esto nos lleva a un debate chulísimo sobre cómo se organiza exactamente esta cognición en el cerebro. Por una parte tenemos a Jerry Fodor, que imaginaba la mente como si fuera una navaja suiza, llena de módulos abstractos y súper especializados que funcionan de forma independiente, como uno para el lenguaje, otro para la visión. Pero por otra parte, el neuropsicólogo Alexander Luria proponía algo mucho más clínico. Él hablaba de unidades funcionales físicas en el cerebro que trabajan de una forma totalmente integrada, nunca aisladas. Lo mejor de todo esto, que ambos enfoques se complementan de maravilla. Fodor nos ayuda a entender la lógica detrás del pensamiento, y Luria nos enseña cómo el tejido cerebral real lo hace posible físicamente.
Otro concepto cognitivo del que es imposible escaparse es, por supuesto, la inteligencia. Seguro que os suena Charles Spearman y su famoso factor G. Él proponía que existe una capacidad general de base que influye en cómo rendimos en cualquier tarea intelectual, ya sea resolviendo un problema de mates o entendiendo un texto complejo. Es un indicador clave de nuestra capacidad para adaptarnos y aprender. Ahora bien, en la educación de hoy en día es súper importante tener claro que este factor G tiene que complementarse con otras miradas, como la de las inteligencias múltiples, básicamente para no cometer el error de reducir todo el potencial de una persona a un simple número. Nos metemos en el punto 4, contexto social y expectativas. Os lanzo una pregunta muy potente. ¿Por qué alguien rinde muchísimo más cuando su profe cree de verdad en sus capacidades? La respuesta la tiene el famosísimo efecto Pigmalión. Igual que en el mito de aquel escultor que se enamoró tanto de su estatua que ésta cobró vida, en un aula, las altas expectativas que proyectamos pueden literalmente catapultar el rendimiento de quien aprende. Cuando confías en alguien, la motivación simplemente se dispara. Pero muchísimo cuidado, porque está la otra cara de la moneda, el efecto golem. Si albergamos bajas expectativas o prejuicios, el alumnado terminará por creérselo, poniendo un techo de cristal a su propio potencial. Es un aviso enorme sobre el poder, a veces súper silencioso, que tienen nuestras expectativas para levantar o destruir la confianza de la gente en clase. Entonces, para exprimir todo ese potencial dentro de un contexto social, brillan con luz propia metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP, o el aprendizaje situado. Son estrategias que le dan la vuelta a la tortilla, pasan de tener a alguien sentado o recibiendo información pasivamente a convertirlo en un investigador activo. Al centrarnos en resolver problemas de la vida real trabajando en equipo, conectamos toda la teoría pura del aula con los retos de verdad que hay ahí fuera. Así no solo preparamos a la gente para aprobar un examen, sino para la vida, dándole un sentido súper práctico a todo el temario. Y llegamos a nuestro último bloque, el número 5, inclusión y diversidad educativa. Hay que reconocer que el camino hacia la inclusión ha sido históricamente bastante largo. Empezamos con lo que se llamaba educación especial, que hace tiempo básicamente significaba aislar y segregar. Un punto de inflexión brutal fue el caso de Víctor de Aveirón, el conocido como niño salvaje del siglo XIX. Allí el doctor Itard demostró por primerísima vez que, con la estimulación adecuada, la educación podía dar un vuelco a vidas que la sociedad ya daba por perdidas. Hoy, afortunadamente, hemos evolucionado hacia la educación inclusiva. El paradigma ha dado un giro de 180 grados. Ya no es la persona quien tiene que pelear para encajar en un sistema súper rígido, ahora es el entorno, el currículo y la propia escuela quienes deben adaptarse para integrar al 100% todas las diversidades. Y esto nos lleva a un concepto que es la clave de todo. La etiqueta tradicional de necesidades educativas especiales está dejando paso al concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, lo que llamamos las BAP. Ojo al cambio de chip aquí porque es interesantísimo. Ya no le ponemos la etiqueta a alguien diciendo que tiene un déficit. Lo que hacemos es mirar alrededor y analizar qué barreras físicas, culturales, políticas o pedagógicas hay en el colegio que le están frenando. El problema se asume desde el entorno social y es nuestro trabajo desde la pedagogía derribar esas barreras para conseguir una equidad absoluta. Para ir cerrando esta vista panorámica, os dejo una gran reflexión flotando en el aire. Hemos visto cómo procesa nuestro cerebro, cómo nos marca el entorno y cómo unas simples expectativas pueden ser nuestro mejor motor o el peor de los frenos. Comprender la mente humana no es solo memorizar teoría para el examen, es la llave maestra para ejercer una pedagogía que de verdad sea inclusiva y cambie vidas. Así que os invito a asumir este papel de facilitadores del desarrollo humano con muchísima responsabilidad y pasión. Por mi parte, la motivación para arrancar este viaje con todos vosotros está a tope. Bienvenidos al curso.